El doctor Nelson Osorio es un apreciado historiador, consejero y gestor cultural, curador artístico, cultor musical, biógrafo y ha sido conferencista en materias humanísticas y literarias. Autor, traductor, ensayista, biógrafo e investigador en disciplinas clásicas e históricas. Miembro de diversas academias, patronatos y juntas directivas del orden cultural. El doctor Osorio se ha desempeñado en relevantes funciones docentes, públicas y diplomáticas en representación de Colombia dentro del Servicio Exterior de la República. Posee altas distinciones por su labor divulgativa y cultural conferidas por el Gobierno de Italia y por la Santa Sede, entre otros numerosos reconocimientos. Nelson Osorio es doctor en jurisprudencia de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá y ha realizado estudios de profundización cultural en Alemania e Israel. El maravilloso viaje a través de la historia italiana continúa. Es un gusto poder compartir con ustedes lo que se ha podido acumular y investigar y escudriñar como conocimientos alrededor de Italia en la historia, ¿no? Yo les decía qué pretensión, ¿no? Hacer una serie de programas sobre historia de Italia. He querido más bien resaltar el rol protagónico de Italia en la historia. Y lo tuvo, vaya si lo tuvo, en la Roma antigua, con esas instituciones típicas de su monarquía, de su consulado, es decir, de su república, la Edad Maravillosa, y finalmente de ese imperio que todo lo dominó y que alcanzó a que se construyera el imperio político más cohesionado y más célebre de la antigüedad clásica. Dejamos al Imperio Romano tras los avatares de las dinastías Julio Claudia, Flavia, de los severos, en grandes aprietos. Y estos aprietos se deben a que el cristianismo, como un modelo completamente diferente de concepción del hombre, de la vida, del gobierno, del perdón, de la reconciliación, termina por tomar las instituciones romanas, y el año 313 marca exactamente ese momento crucial. Es la conversión al cristianismo del gran emperador Constantino. Ahí están las instancias y plegarias de su madre Helena y de todo lo que significó que las instituciones antiguamente paganas del imperio evolucionaran hacia el cristianismo y condujeran poco a poco a un imperio cristiano. Imperio que de todas maneras empezó a fraccionarse, como quiera que Constantino decidió llevar el poder central de las instituciones imperiales romanas a una ciudad creada por él en lo que era la antigua Bizancio y a establecerse allí para crear la famosa Constantinopla, la que hoy conocemos todos como Estambul, en Turquía. En Constantinopla, digamos que se inicia de alguna manera la decadencia del Imperio Romano, de ese Imperio Romano de Occidente, que ahora será distribuido entre Oriente y Occidente y que seguirá cursos distintos en la vida de la historia. Pero lo que correspondió, digamos, al Imperio Romano de Occidente, lo que quedó en Roma, seguirá una evolución, digamos, que pasará por un momento estremecedor de la historia, que será su caída en manos de los invasores bárbaros. Esto se dará en el año 476 después de Cristo, y Odoacro y sus bárbaros y la sucesión de pueblos bárbaros que hacía mucho tiempo venían presionando sobre los limes, sobre las fronteras del Imperio Romano, harán o tendrán como consecuencia el desplome de este inmenso poder. Yo recomiendo mucho en esta parte de la historia romana las obras clásicas del gran Edward Gibbon, del gran historiador británico del siglo XVIII, que realmente en mi caso personal han sido compañeras, creo que desde mi juventud, para desentrañar los misterios y todos los derroteros del derrumbe del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente se fracciona en una multiplicidad de estados bárbaros, estados que sin embargo van a ser también cooptados de alguna manera por el cristianismo y harán que el obispo de Roma, esa figura que conocemos con el nombre de Papa, termine siendo el heredero de la tradición imperial romana en la forma de una religión. Es decir, que el Papa con sede en Roma siga ejerciendo un poder espiritual sobre todos aquellos estados que prácticamente van a ir surgiendo poco a poco a la medida que las diferentes tribus bárbaras se van instalando. Los visigodos,
en España, los francos en la actual Francia, los longobardos en el norte de Italia, y así sucesivamente una serie de pueblos van creando el perfil de lo que posteriormente conoceremos como los estados modernos de España, de Francia, de la misma Italia, incluso de Inglaterra. El Papa ejerce desde Roma una especie de tutela mundial y esto le da a los pontífices una responsabilidad global. A mí me gusta mucho asociar esa fuerza del dominio cristiano que de alguna manera subroga al Imperio Romano en la figura de los Pantocrator, esas refiguraciones de Cristo que en los mosaicos de las grandes iglesias de la más alta Edad Media presiden los ábsides de las grandes basílicas. Creo que allí hay una expresión muy clara de ese dominio impresionante que la fe alcanza a permear en todos los estados. Entre tanto, el Imperio Bizantino, que era el que se había creado con el desplazamiento de Constantino y sus herederos a Constantinopla, adquirirá figuras de gran relieve, como es el caso del emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora. En Ravenna, una ciudad muy bella del norte de Italia, hay unos templos bizantinos decorados con mosaicos hermosos que recuerdan esa edad dorada, digamos, del Imperio Bizantino, que de todas maneras seguía manteniendo en Italia algunas propiedades y algunas posesiones muy importantes. Pero, digamos, si hay una característica especial que yo pudiera relatar de lo que es la Italia altomedieval, es precisamente esa confrontación permanente entre el poder del Papa y el poder de los monarcas temporales. Y el monarca temporal, digamos, el monarca territorial, que heredero de la tradición bárbara, se irá levantando poco a poco como gran exponente de una cultura y de una civilización que se podría decir ya europea, basada en valores romanos y con algunos valores también de su misma génesis bárbara, es sin duda el rey franco Carlomagno. Carlomagno, digamos, a la altura del siglo VII, será sin duda ese rey bárbaro, ese rey franco, porque ocupará territorios de lo que son actualmente hoy Francia y parte de Alemania, y de su capital, Aquisgrán, la ciudad de Aachen, Aix-la-Chapelle, irá ejerciendo un poder cada vez mayor, para ocupar buena parte de los territorios que antiguamente hicieron parte del Imperio Romano. Y eso le hará pensar que él es un nuevo emperador romano, un nuevo emperador cristiano romano, un heredero directo de lo que fue Constantino, y le pedirá al Papa León, nada más ni nada menos que el día de Navidad del año 800, ser coronado en Roma como emperador de Occidente, como sacro emperador romano germánico. Ese es otro acontecimiento muy importante que ve a Italia como protagonista, y es la llegada de Carlomagno precisamente a Roma para ser coronado como emperador. Es el primer emperador que realmente recibe de manos del Santo Padre la corona imperial del Sacro Imperio, que reúne prácticamente a media Europa y que le dará nuevamente a Roma una connotación de poder, si se quiere, sobrenatural, de tal manera que para que un emperador del Sacro Imperio pudiera sentirse consagrado era fundamental contar con esa bendición y con esa coronación, con esa unción por parte del Santo Padre. Unciones que se verán luego en otras culturas. Los reyes de Inglaterra serán ungidos por el arzobispo de Canterbury. Un rey de Francia no se sentirá completamente sacralizado, sino es ungido por el arzobispo en Reims, y así sucesivamente se ve que la legitimidad del poder de los emperadores y de los monarcas terrenales se debía al poder de los papas y se debía a la autoridad que el Papa le daba sobre él. Con el tiempo, esa doble dualidad, esa dualidad de poderes se conocerá como la querella de las investiduras, y presenciaremos a lo largo de la Edad Media conmociones y choques muy fuertes, por ejemplo, entre el Papa Gregorio VII y los sucesivos emperadores, el Papa Clemente con el emperador Enrique, y así veremos que, digamos, el individuo
en la Edad Media sentía un poco esa tensión en sus vidas de estar en medio de dos poderes muy fuertes, el poder terrenal de su monarca temporal, llamándose duque, rey, emperador, o el poder eclesiástico representado por los arzobispos y obviamente por el Papa. Pero digamos, el anhelo del hombre de alguna manera elevar su espiritualidad y resarcir de alguna manera a Cristo de las humillaciones que le significaba ver la tierra santa ahora invadida por el Islam, llevará también posteriormente a un momento muy interesante de Italia en la historia, y es el de ser plataforma a partir del año 1000 aproximadamente de las cruzadas. Las cruzadas es todo ese movimiento de recuperación de los santos lugares de Jerusalén en primer término, de Belén, de Nazaret, donde había transcurrido la vida de Jesús y que por razón de la expansión árabe a partir del siglo VIII se encontraban bajo el poder musulmán. Pues los papas, en un sentido de ampliación territorial, pero también de alguna manera de exploración de nuevas fronteras económicas y de intercambio, incitarán mucho desde Italia, desde su sede en Roma, que los diferentes monarcas cristianos de los estados ya no bárbaros, sino pues asentados en el cristianismo, dirijan expediciones guerreras y se harán muchas, más de una decena, a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, y allí se producirán una serie de colisiones y de intercambios culturalmente enriquecedores, pero llenos también de barbarie, de salvajismo, de depredación, y que colocará las relaciones entre musulmanes y cristianos en un punto absolutamente irrenunciable en cuanto se refiere a sus dogmas, pero al mismo tiempo en cuanto se refiere también a la agresividad de su conflicto. Todo lo que luego conoceremos como los moros, los berberiscos, los sarracenos, viene de ese enfrentamiento que a lo largo de por lo menos 300 años, diferentes estados cristianos liderados por la Iglesia emprendieron para atacar sucesivamente las tierras que los dominadores musulmanes, los califas y los sultanes tenían, y finalmente terminaron conservando bajo su poder. Así que las cruzadas fue todo un proyecto que partió incluso de la iniciativa del Papa de Roma, que en muchas de las ocasiones partió físicamente del propio territorio italiano y del sur de Italia, de las ciudades del sur de Italia, para alcanzar primero Grecia, luego Constantinopla, y de ahí deslizarse hacia la Palestina, y sin embargo al final, desde el punto de vista militar y político, pues fueron realmente un fracaso, porque obviamente los musulmanes continuaron asentados y fortalecidos, y se diría de alguna manera animados para realizar a su turno incursiones marítimas. Ya sabemos las naves sarracenas, las incursiones por el territorio continental europeo, y luego que sería finalmente el fin del mismo Imperio Romano de Oriente, el fortalecimiento de lo que sería el gran estado de los otomanos, el gran estado turco, que se convertiría en el gran terror de Europa. Pero mientras esto sucedía en Palestina y en el Medio Oriente, en el centro de Italia, en el norte de Italia, la figura de la comuna italiana, la figura del municipio como una célula, quizás territorialmente pequeña, pero dotada de libertades económicas y de productividad supremamente dirigida a la exportación y a la fabricación de bienes, de servicios, incluso de moneda, ¿no? Como será el caso del florín en Florencia, que se convirtió de alguna manera en moneda de cambio, producirá un fenómeno típicamente italiano. Y no en vano, cuando hablo de Italia en la historia, les quiero hacer alusión a esos viajes maravillosos que se pueden emprender por lo que fueron las ciudades-estado italianas, ¿no? Mantua, Ferrara, Módena, Parma, la misma Cremona, obviamente Milán tuvo también un momento de libertades comunales muy importantes, Bolonia, pero quizás las que simbolizan de forma más impresionante el auge de esas libertades comunales y la entrega del poder a una verdadera, aristocracia burguesa, productiva en artes, oficios, banca y finanzas, son las ciudades de Toscana.
Y yo obviamente invito siempre cuando se quiere estudiar el medioevo comunal italiano a detenernos en el modelo de Siena, por ejemplo, en Toscana, una ciudad volcada a actividades textiles, actividades comerciales y también actividades bancarias, con la fundación de una de las instituciones bancarias más antiguas, el famoso Monte dei Paschi di Siena, porque hay que recordar que también la banca, como sistema de depósito de confianza pública y a la vez de representación con agencias y sucursales en toda Europa, emitiendo monedas de cambio o títulos valores que el comerciante, para no cargar el metálico por razones de peligro en sus travesías, y ya sabemos de los asaltantes y los salteadores, podía hacer válidos esos títulos de cambio de esos bancos en las sucursales por toda Europa. La institución bancaria nace en Italia. La palabra banco, banca, es exactamente el mostrador de madera sobre el cual en las plazas, en las ferias, en establecimientos permanentes, las sucursales, se hacían esos intercambios. Esas instituciones nacen en las ciudades comunales italianas y por eso es que serán ciudades supremamente celosas de sus libertades, de sus privilegios. Los lombardos, Milán fue también una gran capital de finanzas y son muy famosas las luchas intestinas profundas entre, por ejemplo, las comunas italianas y Federico Barbarroja, uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que en un momento determinado entra en Italia y quiere controlar y dominar a esas ciudades libres, a esas ciudades comunales. De ahí que el surgimiento, digamos, de las ligas de ciudades que se defienden en sus privilegios y en sus libertades frente a los emperadores romanos germánicos será otra característica muy importante de esta Edad Media italiana. Yo quiero invitarlos a escuchar una pieza musical inspirada en la vida palaciega, en la vida cortesana de esas ciudades medievales italianas, los saltarellos, las gallardas, la música de juglería, hace parte de alguna manera de este momento histórico, y creo que esta gallarda, esta volta, esta romanza, esta cascada de música cortesana nos va a remontar a la Edad Media. Con ustedes, algo de música medieval italiana.
Bueno, yo creo que la alegría de estos ritmos medievales nos ha transportado a un salón cortesano de Lucca, de Siena, de Florencia, de Cremona, y los gallardetes coloridos que adornaban estos salones medievales los podemos ver reflejados, por ejemplo, en las hermosas pañoletas que identifican los barrios y las llamadas contrade que se reparten en la ciudad de Siena y que participan de torneos, de concursos tan hermosos como el famoso Palio. El que ha tenido la oportunidad de ver esa carrera de caballos por la plaza de Siena, cada caballo con su estandarte, con su gallardete, representando los valores de cada barrio, pues de alguna manera ahí en el Palio de Siena, por ejemplo, está representados los valores comunales de la Edad Media italiana, la defensa de un color, de un escudo, de un gallardete. Eso tal vez tiene su paralelo hoy en lo que es la hinchada de un equipo deportivo, de un equipo de fútbol, pero es que en los colores que se defendían en ese momento de la vida comunal italiana eran la vida misma, digamos, de las personas, y la defensa de su gallardete, de su bando, de su estandarte, era una cuestión de honor. El periodo de las libertades comunales italianas se basa también en el ejercicio de artes y de oficios, las famosas corporaciones gremiales, los textileros, los trabajadores del cuero, los carpinteros, los ebanistas, los doradores, los que trabajaban las joyas, todas estas corporaciones que eran en sí la vida misma económica de las ciudades de la Edad Media italiana, tienen también características muy propias, patronatos religiosos, patrocinio de artistas, obviamente intervenían en la política y en el control de sus ciudades y formaban verdaderas facciones. Algo muy característico de la presencia italiana en la historia es que después de su vida, digamos, de milenios cohesionada bajo la figura de Roma y del Imperio Romano, se atomizará en una serie de estados, algunos de ellos muy minúsculos, pero muy celosos precisamente de sus libertades. Y esto hará que de alguna manera la Italia de la Edad Media se convierta en una especie de campo de batalla de potencias más o menos poderosas que bajaban a Italia, porque el concepto era precisamente bajar a Italia desde los Alpes y dominando esas comunas de alguna manera se entremezclaban en sus luchas clandestinas, en sus luchas intestinas, perdón, y terminaban haciéndolas adquirir tal o cual bando. Sin embargo, la productividad italiana continuó, ya hemos visto cómo las cruzadas fueron de alguna manera también un elemento económico de enriquecimiento y de expansión también marítima, y no podemos olvidar también la exploración. Jesuitas como el padre Marco Ricci en su momento retomarán relatos de lo que habían sido las exploraciones de genoveses, de pisanos, de amalfitanos, pero particularmente de venecianos en territorios cada vez más distantes. Los genoveses, por ejemplo, de los cuales, como sabemos, descenderá pues Cristóbal Colón, habían tenido ya una experiencia muy interesante de expansión bancaria en los reinos españoles, en Inglaterra, pero también habían ido por el Mar Negro hasta Trebisonda y hasta el Cáucaso. Pero realmente el prototipo del viajero medieval italiano es sin duda un veneciano, el más inmortal de los venecianos, y hablo de Marco Polo. Creo que pensar que un italiano sale de Italia de 17 años y regresa casi de 40, después de haber permanecido prácticamente la mitad de su vida en la China y a contacto con las cortes del Oriente en Pekín directamente, ese viaje maravilloso de Venecia a Pekín que le toma en sus 17 años de vida, junto con su padre y con su tío, más de 4 años de llegar para luego establecerse casi 20 en la corte del emperador de la China, del gran Kublai Khan, y luego emprender casi contra la voluntad del emperador un viaje de regreso a Venecia y regresar de casi 40 años cuando ya toda su familia había desaparecido y narrar y relatar a sus contemporáneos lo que era aquel celeste imperio y lo que era el mar que la separaba de la isla, de las islas del Japón y Corea, y su viaje por el sur de la China y por lo que es el actual Vietnam, y su recorrido marítimo por las islas
de la Indonesia hasta remontar hacia la India y regresar vía Persia y el imperio turco a Venecia, pasando por Constantinopla, pues hace una narración en la que la expresión más frecuente de Marco Polo sea millones, millones, millones. Por eso muchos de sus paisanos en Venecia le decían el señor Millones, y muchos de sus relatos sobre China y el Oriente no fueron creídos realmente por los contemporáneos de Marco Polo. Marco Polo, de alguna manera, murió con la pesadumbre de no ser creído con lo que sus ojos mismos habían visto, el papel, la pólvora, una serie de invenciones, la Gran Muralla y todas esas cosas impresionantes que él por vez primera vio como occidental en el siglo XIII y trató de describir a sus contemporáneos. Hoy todos sabemos lo que China representa en el orden mundial, y de alguna manera Marco Polo significa ese precursor, ese italiano curioso que atravesando el mundo a pie, a camello, a caballo, en barco, de un lado a otro, logró ver hacia el oriente lo que ningún ojo occidental había visto, o por lo menos había logrado relatar con tanta fuerza. Y yo creo que parte de la fuerza del relato marinero y viajero de Marco Polo se debe también al auge del mar como elemento de intercambio. Es cierto que el Imperio Romano había desarrollado una flota, pero no se había extendido mucho más del Mediterráneo y del Mar del Norte, en tanto que las grandes ciudades marineras italianas, Génova y Venecia, Amalfi y Pisa, se convertirán en verdaderas emporios de intercambio con latitudes lejanas, y harán que también esas ciudades italianas se enriquezcan con importaciones y no exportaciones, y donde a la seda, al damasco, a los paños finos, a la producción italiana de bienes de lujo se corresponda el marfil, el ébano, las piedras preciosas y obviamente la seda china, ¿no? La posibilidad de que el capullo del gusano de seda y sobre todo la hoja, la morera, el gelsomino, como se llama en italiano, que es fundamental para que el gusano se alimente, transformará de alguna manera toda esa industria textil italiana y dará a la seda y al cultivo del gusano de seda y de la planta de la morera para que el capullo se alimente y pueda producir ese filamento maravilloso que es la seda, pues le dará obviamente a la industria textil y la moda italiana una preeminencia singular. Yo creo que Italia alcanza en el medioevo unas bases muy importantes, muy interesantes en las artes, en los oficios, en la posibilidad de ilustrar con colores maravillosos los contados libros. Acuérdense que la imprenta no se descubrirá sino hasta el siglo XV, por lo tanto los libros eran todos escritos a mano y decorados, y el papel allí de los conventos y de las órdenes religiosas es supremamente importante. No en vano, cuando repaso el papel de Italia en la historia de la Edad Media, rescato el poder de la fundación de las dos órdenes mendicantes, de la orden franciscana con Francisco de Asís y de la orden dominica con Santo Domingo de Guzmán, que si bien español, fue realmente en Italia y en Bolonia donde desarrolló el grueso de su obra. La orden predicadora, la orden dominica, con un énfasis en el estudio y en la divulgación y en la ortodoxia de la fe católica, y la orden franciscana con un regreso, digamos, a las virtudes básicas del cristianismo, pero también con figuras importantísimas que al lado de, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, italiano de la orden dominica, enfrenta, por ejemplo, San Buenaventura, también de la orden franciscana. Así que esas dos órdenes mendicantes originadas en Italia darán también a la fe y al desarrollo de la cultura una preponderancia muy importante, y que la divulgará y que difundirá esa manera de pensar, de creer y de amar a Dios en forma italiana con el mismo poderío que tuvieron las repúblicas marineras, las 4 repúblicas marineras. Pero no podemos llegar a los albores del siglo XIII y XIV sin hablar de lo que significó la peste bubónica, que abarca un periodo bastante largo de esta baja Edad Media italiana, pues produce un remesón también profundo en las estructuras, no solamente económicas, mentales, culturales
de las ciudades italianas. Europa será diezmada en decenas de millones de habitantes y las ciudades italianas pues producirán obviamente contagios que llevarán también a que Europa tras la peste requiera de alguna manera una reconstrucción moral, una reconstrucción profunda de sus valores. No por encontrarse, digamos, a orillas del mar, la peste asoltó menos a Venecia, pero me gusta mucho hablar de Venecia al final de este periodo medieval italiano porque de alguna manera representa un espíritu que ya el viaje de Marco Polo había iniciado, pero que encontrará en Venecia obviamente una fortaleza adicional, y es la de un orgullo, la de su desposorio místico con el mar y la de la conducción de una manera y de una moda y de una forma, de una mirada italiana de ver la vida a lugares extraños y remotos, en la isla de Chipre, en la isla de Creta, a lo largo del Mar Negro, en las costas del Imperio Otomano. El intercambio con Venecia tendrá siempre ese avanzada, digamos, de cultura italiana, de una manera muy particular, un poco oriental de ser italianos, como es el prototipo de la orgullosísima y serenísima República de San Marcos. El estandarte con el león alado que representa a Venecia se verá por todos los mares del Mediterráneo y será sin duda la potencia naval con la que muchos tendrán que contar. Y de ahí pues lo extraordinario de su ubicación, de su concepción prácticamente lagunar, parafítica, el esplendor de sus palacios y la creación pictórica y literaria que veremos a continuación. Paralelamente al auge de Venecia, la Edad Media italiana llega de alguna manera a su final con las luces que desde Florencia empieza a emanar esa gran construcción mística que representa el surgimiento de un hombre de alguna manera purificado por la desdicha de la peste, por el fracaso de las cruzadas y por otras tantas agobios de la misma guerra de investiduras que se prolongó durante toda la Edad Media y que represente de alguna forma la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia de Dante Alighieri no se podía haber producido en otra ciudad que no fuera Florencia, y por eso de alguna manera quiero rematar esta segunda charla, este segundo encuentro de Italia en la historia, llevándoles a ustedes hasta Florencia, que a su vez será el punto de partida de nuestra tercera entrega, la Italia del Renacimiento, y dejar en la figura de Dante y de su máxima creación, la Divina Comedia, con ese viaje dentro del viaje, con ese viaje al interior de sí mismo, pero al mismo tiempo de dignificación y de condena, de exaltación y de miseria de la naturaleza humana y de subyugamiento a la potencia redentora de Dios, a pesar de la exaltación, digamos, a imagen y semejanza en el hombre de sus propios valores, que es la comedia de Dante. Creo que allí Italia alcanza unos niveles absolutamente sublimes de elevación, de mística y de conciencia de su rol protagónico en la historia del mundo, en la historia de la vida humana y, si se quiere, en la historia del alma.